Y bien amigos, sean una vez más todos bienvenidos, una mirada semanal para esta semana, ya casi despidiendo el mes de junio. eh, Hacemos una revisión de lo acontecido y claro, ciertamente mientras ocurre este episodio, pues se están celebrando las elecciones en Guatemala, sobre la cual vamos a volver la semana que viene, un poco ya con los resultados, pero siempre considerando lo que tomamos en consideración las semanas pasadas cuando hablábamos este tema de las inhabilitaciones y todo este tema previo a la jornada electoral de este domingo. Así que bueno, estaremos muy pendientes sobre ello. Sin embargo, comenzamos nuestro repaso por la región inexorablemente en México. Desde hace varios días se han venido desarrollando varias dinámicas, tanto a lo interno del propio gobierno como en la oposición y ciertamente comienza ya, a pesar de que, claro, estamos todavía a un año, a menos de un año de la elección presidencial de junio del 2024, ciertamente pues hay que empezar a tomar en consideración los nombres, ¿no? Sobre todo considerando que México no tiene previsto en su constitución la reelección presidencial y de alguna manera, pues, se comienzan a barajar nombres, se planteó, incluso el propio Morena planteó un mecanismo interesante de consultas, que no es un proceso de primarias internas, que es lo que uno habitualmente no está acostumbrado en los sistemas políticos de América Latina. Sin embargo, me gustaría un poco de arranque su valoración sobre este proceso, sobre todo también tomando en consideración que en los últimos eventos electorales también se ha suscitado el caso de que la oposición puede ir con candidaturas unitarias y candidaturas entre PRD, PAN y PRI que ciertamente pudieran ser competitivas a las postulaciones de Morena. En ese sentido, Manolo, me gustaría tu apreciación. ¿Cómo evalúas este proceso y particularmente el proceso que ha establecido el propio Morena? Bueno, son muchas cosas y muy interesantes, ¿no? La primera es la llegada de un nuevo término, ¿no? Al diccionario, al largo diccionario de política, que es la palabra corcholata, ¿no? Las corcholatas, para quienes en la audiencia no están habituados, vienen a ser que en España llamamos los tapones, las chapas, que cierran las botellas normalmente gaseosas, ¿no? Las botellas de cerveza o en general bebidas gaseosas, ¿no? Y las corcholatas es un término que ha introducido Andrés Manuel López Obrador, AMLO, para definir a aquellas personas que en su partido, en Morena, tenían intereses o tenían ambiciones para figurar entre las candidatas en las próximas elecciones. Y es interesante porque sustituye una palabra tradicional en la jerga mexicana, que era el tapado. Es decir, frente al tapado tenemos las corcholatas. Entonces, esto es muy interesante en un hombre que no ha cejado desde el principio pues, de imponer una narrativa que es muy obvia y que es muy lícita además bueno, en la política, ¿no? Si hablábamos hace unas semanas de cómo en Colombia se había estructurado el presidente Petro había estructurado una idea de la paz total, bueno, pues AMLO ha sido la famosa cuarta generación, ¿no? Cuarta Y transformación sería. perdón, exacto, sí, gracias, Xavi, la cuarta transformación. Y en este sentido, lo que a mí más me preocupa, y luego volvemos, si queréis, a los nombres, los 6 nombres que se manejan en Morena, lo que más me preocupa es la permanente invención de las reglas de juego por parte Ujú. de AMLO y a la vez y simultáneamente la crítica o el desguace de la institucionalidad hasta ahora existente. Una institucionalidad, y esto lo hemos dicho ya varias veces, que ha funcionado en México, que ha permitido los cambios políticos, que ha permitido la representación política de una manera impensable 20 años atrás. Y por eso AMLO juega, yo creo que con fuego, ¿no? Sí. Posiblemente a corto plazo le saldrá bien la jugada, pero desinstitucionaliza el proceso político. Yo creo que esta semana hemos tenido en Latinoamérica 21 un excelente artículo de Ernesto Hernández
Norzagaray Ujú. a este propósito, que recomiendo a la audiencia que lo lean, porque su tesis es muy simple, ¿no? Cómo AMLO camufla el proceso político, ¿no? Un proceso político que está marcado por las reglas que él quiere, por sus propios intereses y por el mantenimiento, yo creo, de un proyecto de características hegemónicas en torno a su megalomanía y en torno a su figura, ¿no? Sin duda, sin duda. Fijémonos también una cosa, y es que la Corte Suprema esta semana ha echado abajo el plan B de la reforma electoral. Plan B porque el plan A no le salió porque él no tenía la mayoría necesaria en el Congreso. Entonces, a través de unas llamadas leyes secundarias, puso en marcha una serie de reformas en la línea de lo que él desea. Él habla de supuesta reducción de costes, de la mayor eficiencia en el proceso, pero realmente lo que hace es desmontar la institucionalidad anterior. Y bien, la Corte Suprema, de 9 votos a favor y 2 en contra, lo ha desechado, ¿no? Y ha dicho claramente que se trata de una violación al procedimiento legislativo, ¿no? Claro, A esto es gracioso que AMLO ha contestado diciendo de que la Corte viola la separación de poderes, ¿no? Es una manera también de claro. jugar, ¿no? Con los términos. Yo creo que hasta ahí hablar del proceso del entorno. Yo creo que Marisabel puede hablar ahora perfectamente del tema de las candidaturas que hay, ¿no? Claro, y ese es uno de los aspectos que creo que es fundamental tomar en consideración todo este contexto, incluso en Latinoamérica 21, también como en Mirada Semanal hemos repasado poco a poco esa vocación hegemónica y de intervención en la separación de poderes que paradójicamente a veces los presidentes muchas veces hacen eso, lo que llaman los sincericidios, ¿no? Y esos comentarios velados que demuestran un poco su intencionalidad real. En ese contexto, Marisabel, ¿cómo miras tú el proceso y sobre todo eso, empezar a hablar ya de nombres? Por ejemplo, el caso del el exsecretario Marcelo Ebrard, la propia jefa de Claudia gobierno Sheinbaum, ujú, Claudia de Sheinbaum. la Ciudad de México, entre otros. En ese sentido, ¿cómo miras tú el proceso? Bueno, yo quisiera partir donde dejó Manolo el análisis, porque creo que hay un elemento que AMLO ha utilizado para construir esa imagen de superioridad moral, ¿no? Que es el no, eh, precisamente la referencia esa a las corcholatas, ¿no? Nosotros no somos los que decidimos, eso lo decide el partido. Sobre ese mecanismo de elección, que no es una primaria, estaba escuchando críticas fuertes hacia esa medida que, como en el artículo de Hernández Norzagaray, eso ellos lo venden como algo democrático. Pero entonces estamos hablando de que hay figuras, porque no es nada más el ex secretario Marcelo Ebrard, ex Ujú. secretario de Relaciones Exteriores, o la misma jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Hay otros candidatos quizás menos conocidos que ellos, y a eso me voy a referir. Está Adán Ujú. Augusto López y Ricardo Monreal. Pero precisamente ahí hay una ventaja de quienes ya están posicionados, que tienen name recognition, que hablan aquí, bueno, esta es una persona que no va a tener que hacer mucho esfuerzo. Y sin embargo, había una discusión sobre qué pasa si esta gente no gana, porque la que está punteando las encuestas ahorita es Sheinbaum, ¿no? O al menos en esa conversación. ¿Y qué pasa después? Ellos vuelven al gobierno como si nada. Eso habla de un proceso que, lejos de estar por encima de lo que ha sido una tradición desde el punto de vista de la cultura política, pues viene a ser López Obrador poniendo su dedo en esa balanza para decidir, aunque no lo parezca, quién va a ser el candidato. Entonces, eso de democrático tiene muy poco. Lo otro es que hay dudas sobre si esto de las encuestas es un mecanismo transparente, ¿no? Eso de las encuestas, y nosotros lo sabemos, eso es de elegir por encuestas, y mucho más cuando entendemos que no está muy claro cómo va a ser ese proceso. El mecanismo está allí, pero los detalles desde el punto de vista técnico no se tienen. Entonces, eso nos lleva a pensar
y en eso coincido con lo que he escuchado en algunos especialistas en la materia, ¿no? Aquí esto se va a robar la atención del país. Claro. No digamos que si hay luchas internas o no, porque ellos quieren hacer mucho esfuerzo en que esto va a ser algo donde no va a haber rencillas. Claro que hay rencillas, en todos los partidos políticos hay rencillas por las nominaciones, dejarían de ser animales políticos, pero el punto es que vamos a ver cómo la opinión pública mexicana va a estar es pendiente de esta novela 24 horas al día, 7 días a la semana, porque esa es la intención, que sea Morena, que sea esta candidatura la que capte la atención, mientras que los otros, digamos, la oposición, por ahí veo que hay la aspiración a que la oposición se una en contra del candidato de Morena. Ya por ahí vemos la debilidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso habrá que estar atentos a esa otra parte de la novela Y política Claro. fijaros mexicana. también fijaros también que esto es una violación al propio ordenamiento mexicano de hacer campaña electoral Ujú. fuera del margen De los permitido por la lapsos, ley. claro, claro, pero es que es precisamente uno de los elementos que, paradójicamente, México, en términos comparados, pues ha sido un modelo en muchos aspectos, sobre todo en el control de la campaña en términos comunicacionales, ¿no? Entonces, claro, esto por Ujú, supuesto le agrega un elemento novedoso sobre el cual muy probablemente vamos a volver, porque claro, seguro. digamos que el timeline que se han planteado vendría siendo hasta más tardar septiembre tener Así es. definiciones al respecto. En ese sentido, pues por supuesto estaremos atentos. Llegaste Y hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.